El murmullo de las conversaciones era como el río Atoyac en una tarde tranquila, un torrente cálido de felicitaciones y risas que llenaba cada rincón del Salón de los Ángeles. Cientos de rostros, algunos grabados en mi memoria desde los días en que vendía mole en frascos sin etiqueta, otros nuevos, rostros de banqueros y distribuidores. Todos sonreían bajo la luz dorada que se derramaba de los pesados candelabros de cristal poblano. El aire estaba impregnado con el aroma de mi vida entera, un perfume complejo de mole de olla cociéndose en la distancia, de los nardos y las dalias frescas traídas esa mañana de las fincas de Atlixco, y el rastro de las lociones caras de los hombres y mujeres que habían venido a celebrar conmigo los 30 años de Sazones del Alma. A mis 58 años, de pie en el pequeño estrado, sintiendo el peso familiar de un micrófono en mi mano, el cansancio de 3 décadas se sentía como una medalla, dulce y pesada, sobre mi pecho. Cada arruga alrededor de mis ojos era el mapa de una noche en vela, preocupada por una cosecha de chiles. Cada hebra de plata en mi cabello era el testimonio de una nómina pagada a tiempo, de una crisis superada, de un sueño defendido con uñas y dientes. Había preparado un discurso, palabras sencillas, escritas en una servilleta la noche anterior, palabras que hablaban de gratitud, de mi abuela, de la tierra. Iba a contar la historia de la primera vez que vendí 10 frascos en el mercado de la Acocota, la alegría infantil que sentí al recibir aquellos billetes arrugados. Iba a agradecer a mis empleados, llamando a algunos por su nombre, a Jacinta, a don Porfirio, gente que había envejecido conmigo. Y al final iba a hacer el anuncio más importante de mi vida. Mi esposo, Ramiro, estaba en la mesa de honor, justo al frente. Aplaudía con una sonrisa ensayada, la misma que usaba para las fotos de las revistas de sociales. Sus ojos, sin embargo, vagaban por la sala, inquietos. A su lado, mi hija, mi Renata. A sus 32 años, era una criatura de otro mundo, un mundo al que yo le había comprado el boleto de entrada. Educada en la escuela de negocios más cara de Boston, con un MBA que nos costó el equivalente a una nueva línea de producción. Impecable, afilada como un cuchillo de obsidiana, con una inteligencia brillante que usaba más como un arma que como una herramienta. La miré, y mi corazón, ese músculo necio y traicionero, se hinchó de un orgullo ciego, el tipo de orgullo que te hace admirar el brillo de la serpiente sin notar el veneno en sus colmillos. Iba a anunciar mi retiro paulatino. Iba a decirle a todo Puebla, a todo México, que el futuro de mi sueño, de Sazones del Alma, tenía su rostro. Aclaré la garganta. El murmullo del río de voces se calmó, convirtiéndose en un silencio expectante. Buenas noches a todos, comencé, mi voz temblando, no por nervios, sino por la emoción cruda que me subía por la garganta. Hace 30 años, en una pequeña cocina que olía a canela, a anís y a sueños imposibles, nació una idea. No pude decir más. Una mano delgada, con las uñas perfectamente cuidadas de un color rojo sangre, se posó sobre la mía. Me quitó el micrófono con una firmeza que no admitía resistencia. Era Renata. Me sonrió, pero fue una sonrisa que no compartía calor. Era el destello de un glaciar bajo el sol de mediodía. «Gracias, mamá», dijo, su voz, entrenada para proyectar en salas de juntas, resonando en cada rincón del salón. «Permíteme continuar desde aquí». Me quedé helada, con la mano en el aire. Se giró hacia la audiencia, dándome la espalda, una espalda cubierta por un vestido de seda negra que costaba más que el primer coche que tuve.
Detrás de ella, en la pantalla gigante donde hacía un momento se proyectaba una foto entrañable de mi abuela y yo, apareció de pronto un logo. Letras blancas angulosas sobre un fondo negro. Frío, corporativo, anónimo. Sazón global. Un escalofrío de mal presentimiento me recorrió de la nuca a los talones. «Quiero agradecerles a todos por venir», continuó Renata, ignorando mi existencia a menos de 1 metro de distancia. «Por venir a celebrar no solo el pasado, sino el amanecer de una nueva era. Agradecemos a mi madre», dijo mi nombre como si hablara de una empleada lejana, «por sus años de esfuerzo artesanal, por sentar las bases». La palabra artesanal la pronunció con un matiz de desdén, como si fuera sinónima de primitivo. Pero el futuro es global, no de cocina de pueblo. El mercado exige agilidad, disrupción y una visión que no tema dejar atrás lo que ya no sirve, lo que se ha vuelto obsoleto. Cada palabra era una bofetada sorda. Miré desesperadamente a Ramiro, buscando ayuda, una negación, un gesto. Él solo miraba a su hija, embelesado, asintiendo levemente, como si estuviera presenciando una revelación divina. Los invitados se removían en sus sillas, el ambiente se había vuelto denso, incómodo. Podía sentir sus miradas de lástima sobre mí. Renata levantó la barbilla, su mirada barriendo la sala como una generala pasando revista a sus tropas. Por eso, con el apoyo total del Consejo y de mi padre, a partir de hoy asumo la dirección general y la presidencia ejecutiva de la empresa. Es momento de anunciar la jubilación forzosa de mi madre para dar paso a esta visión moderna. Hizo una pausa dramática y entonces, solo entonces, se giró para mirarme. Sus ojos oscuros no tenían ni una pizca de amor filial. Solo un triunfo helado, una ambición desnuda que me dejó sin aliento. El negocio, desde hoy, es mío. El micrófono se sintió como plomo en mi mano. Mis dedos, de repente débiles, se aflojaron. Resbaló y golpeó la tarima de madera con un ruido sordo y amplificado que resonó en el silencio sepulcral de la sala. Fue un sonido feo, final, el sonido de un punto final puesto con violencia. El sonido de mi corazón, de 30 años de mi vida, de mi alma entera, haciéndose añicos contra el suelo de madera pulida que yo misma había pagado. El eco de ese golpe sordo me arrastró 16 años atrás en el tiempo, a un momento que mi memoria había intentado archivar bajo la etiqueta de malentendido juvenil. La cocina de nuestra primera planta de producción, que entonces me parecía un palacio, pero ahora recordaba pequeña y bulliciosa, olía a piloncillo derritiéndose y al perfume picante de los chiles mulatos tostándose en el comal. Yo misma estaba supervisando la olla más importante de todas. Una olla de cobre, reluciente y ancha como la luna llena, que contenía nuestro mole especial de fiesta, la receta secreta de mi abuela, que solo preparábamos para ocasiones y clientes que podían cambiar nuestro destino. Aquel día, el cliente era el chef dueño de la cadena de hoteles más lujosa de la Riviera Maya. Un solo contrato con él significaría la seguridad, la expansión, el fin de las noches de insomnio. Mi futuro entero burbujeaba suavemente en aquella olla. Renata entró como un torbellino de perfume caro y mala actitud. Tenía 16 años y el mundo entero le parecía una ofensa personal. Llevaba un vestido negro demasiado corto que yo le había prohibido usar y tecleaba furiosamente en un teléfono que costaba el salario mensual de 3 de mis empleados. Discutía a gritos con una amiga sobre una fiesta en la playa a la que no la había dejado ir ese fin de semana. «Es que no lo entiende. Mi vida social es importante. No puedo pasarme el sábado oliendo a rancho».
Pasó peligrosamente cerca de la estufa. Su bolso de diseñador se balanceaba como un arma. «Ten cuidado, mi amor, esto está muy caliente», le dije, mi voz una mezcla de advertencia y súplica. Se detuvo en seco, se giró y miró la olla. No con curiosidad, la miró con un desdén tan profundo, tan absoluto, que me encogió el corazón. Arrugó la nariz. ¿De verdad crees que la gente rica, la gente como la que va a esa fiesta, quiere oler a esto? Me espetó. Su voz goteaba un veneno que yo no sabía que una niña de su edad podía destilar. Era un desprecio no solo por el mole, sino por mí, por mis orígenes, por todo lo que yo era. Antes de que pudiera procesar la crueldad de sus palabras, hizo algo que desafiaba toda lógica, toda decencia. Con un movimiento que fue todo menos accidental, empujó la olla. Vi la intención en sus ojos, una chispa de malicia fría y deliberada. No la empujó con fuerza, solo lo suficiente para desequilibrarla en el borde de la hornilla industrial. La pesada olla de cobre se tambaleó por un segundo que pareció una eternidad, y luego se volcó. Un río espeso, oscuro y fragante, el color del chocolate amargo y la sangre seca, se derramó por el suelo de baldosas blancas. 100 litros de mi mejor creación, de mi más grande esperanza, se perdieron en un instante. El siseo del mole caliente al tocar el suelo frío fue como el sonido de 1000 serpientes muriendo. Jacinta, mi jefa de cocina, una mujer que me había visto llorar y reír desde el primer día, ahogó un grito y se llevó las manos a la boca. Renata ni siquiera parpadeó. Me miró fijamente, por encima del desastre humeante, y con una sonrisita casi imperceptible, dijo: «Ups, supongo que ahora ya no tienes que entregar ese pedido. Quizás así aprendas que mi vida social también es importante». Ramiro entró corriendo, atraído por el estruendo. Su rostro palideció al ver el desastre. Vio a Renata con su pose desafiante, a Jacinta horrorizada y a mí paralizada, con lágrimas de pura rabia e incredulidad brotando de mis ojos sin que yo pudiera controlarlas. Antes de que él pudiera articular palabra, la expresión de Renata cambió. Su rostro se contrajo y comenzó a llorar, unas lágrimas perfectas, de cocodrilo, que rodaban por sus mejillas sin estropear su maquillaje. «No fue mi culpa, papá. Jacinta dejó la olla mal puesta, en el borde. Casi me quema la pierna». Fue como ver a una actriz consumada en el escenario. Ramiro, mi esposo, el hombre que había prometido amarme y apoyarme, ni siquiera dudó. Corrió hacia ella, la rodeó con sus brazos y la consoló. Luego se giró y le lanzó una mirada de furia a Jacinta. «¿En qué estabas pensando? Pudiste haber lastimado a mi hija». Esa noche, después de que logré calmar al chef de la Riviera Maya con 1000 disculpas y la promesa de enviarle el pedido la semana siguiente, lo que nos costó una fortuna en envíos urgentes, intenté hablar con Ramiro. Le expliqué, con la voz quebrada, lo que realmente había visto. La intención, la malicia. Él solo negó con la cabeza, cansado. «Altagracia, por favor, es una niña. Estaba enfadada. No sabía lo que hacía. La presionas demasiado con este negocio. No conviertas un accidente en una tragedia griega». Yo, agotada, desesperada por mantener la paz en mi hogar, por creer que mi hija no era un monstruo, elegí creerle. Me aferré a su excusa como un náufrago a un trozo de madera. Le dije a Jacinta que sabía que no había sido su culpa, pero el daño en nuestra relación de confianza ya estaba hecho. Esa noche, mientras fregaba el suelo pegajoso de la cocina hasta que mis rodillas sangraron, el olor a chile quemado me pareció el olor de mi propia cobardía.
Fue la primera vez que sacrifiqué la verdad en el altar de mi amor de madre. No sería la última. El recuerdo se disolvió, dejando un regusto amargo, y otro, más reciente y afilado, tomó su lugar. Hace apenas un año. La escena era la antítesis de la humilde cocina de nuestros inicios, la sala de juntas del último piso de nuestro edificio corporativo. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de Puebla, con las cúpulas de las iglesias brillando bajo el sol. La mesa de caoba, tan larga que parecía una pista de aterrizaje, reflejaba nuestros rostros con una claridad implacable. A un lado, Bernardo, mi hermano, y la voz de la razón financiera, y yo. Al otro lado, un hombre que personificaba todo lo que Renata aspiraba a ser, Javier Montero, CEO de Delicias Modernas, un conglomerado alimenticio cuyas campañas de marketing eran estudiadas en las universidades. Y en la cabecera, presidiendo con una autoridad que había asumido sin que nadie se la diera, estaba mi hija. Javier Montero no era el tiburón agresivo que la prensa de negocios describía. Era un hombre de mi edad, con el cabello plateado en las sienes y unos ojos inteligentes que no se perdían un solo detalle. Había solicitado la reunión él mismo, para sorpresa de todos. Su propuesta, cuando la expuso, no era solo brillante, era poética. Quería crear una alianza, una línea de productos co-branded, Sazones del Alma, por Javier Montero. Su idea era llevar nuestras recetas más tradicionales, sin alterar un solo ingrediente, a las tiendas gourmet más exclusivas de Nueva York, París y Tokio. Delicias Modernas se encargaría de toda la logística, la distribución y un marketing exquisito que contaría nuestra historia. Señora Altagracia, dijo, dirigiéndose solo a mí, ignorando a Renata. Lo que usted ha creado no es un producto, es un ancla cultural. Es la memoria de un país en un frasco. Quiero presentarle al mundo como la artista que es. Respetaremos su marca, su historia, sus ingredientes de origen. Cada frasco llevará su rostro, su legado. No quiero comprarla, quiero asociarme con su genio. Era el sueño más grande que jamás me había atrevido a tener. Era la validación definitiva. Era el pasaporte de mi abuela al mundo. Miré a Bernardo y vi en sus ojos el mismo asombro. Estaba radiante, haciendo cálculos mentales a una velocidad vertiginosa. El futuro de la empresa, asegurado por generaciones. Estaba a punto de extender mi mano sobre la mesa para sellar el trato que coronaría 30 años de mi vida. Fue entonces cuando Renata se rió. No fue una risa alegre, fue un sonido corto, seco, como el de una rama rompiéndose. Había permanecido en silencio hasta ese momento, dibujando garabatos en una libreta con una pluma de oro. Una propuesta muy pintoresca, señor Montero, dijo, arrastrando las palabras con un acento que había adquirido en Boston y que solo usaba cuando quería sonar superior. Se reclinó en su silla de cuero, la que había sido mía. Pero creo que está usted subestimando el potencial de esta empresa y sobreestimando el valor de la nostalgia. El ambiente se congeló, la calidez de la sala se evaporó. Javier Montero la miró, su expresión pasando de la sorpresa a una decepción helada. Disculpe, señorita Vázquez, pero creo que no ha entendido la naturaleza de mi oferta. No se trata de nostalgia, se trata de autenticidad. Es el activo más valioso en el mercado del lujo actual. «Oh, lo entendí perfectamente», replicó Renata, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana, dándonos la espalda. «Usted quiere nuestra marca para darle un toque auténtico a su portafolio masivo. Quiere usar nuestra historia, mi historia familiar, como una herramienta de marketing.
Es un modelo de negocio parasitario. Bernardo carraspeó, a punto de explotar. Renata, por favor, es una oportunidad increíble. Ella lo silenció con un gesto de la mano, sin siquiera mirarlo. Gracias por la oferta, señor Montero, pero cuando Sazones del Alma se vuelva global, y lo hará, será bajo nuestros propios términos, con una estrategia de mercado del siglo XXI, no con un empaque que parece sacado de un museo de antropología. No necesitamos que un dinosaurio corporativo nos enseñe a cazar en nuestro propio territorio. La insolencia era tan grande que me dejó sin aire. Estaba tirando por la borda nuestro futuro, no por una estrategia de negocios, sino por un ataque de ego. Estaba insultando a uno de los hombres más poderosos de la industria para demostrar que ella era la más lista de la sala. Javier Montero se levantó lentamente. No parecía ofendido, parecía cansado. Recogió su portafolio de cuero y me miró. En sus ojos no había ira, sino una extraña mezcla de lástima y respeto. Señora Altagracia, lamento profundamente haberle hecho perder el tiempo. Mi oferta era sincera y estaba dirigida a usted, la visionaria. Veo que el futuro de la empresa está en otras manos. Hizo una pausa y su mirada se desvió hacia Renata por un segundo. Le deseo suerte, la va a necesitar. Cuando se fue, el silencio que dejó era tan pesado que casi se podía tocar. Lo acompañé hasta el ascensor, disculpándome una y otra vez, mi cara ardiendo de vergüenza. Él solo asintió. Me dio su tarjeta personal y me dijo unas palabras que se me quedarían grabadas. Esa tarde intenté hablar con Renata. Fue una falta de respeto inaceptable, le dije. Ella ni siquiera levantó la vista de su laptop. Fue una jugada de poder, mamá, algo que tú nunca entenderías. Le demostré que no somos unos pueblerinos a los que puede impresionar con su chequera. Y yo, una vez más, me retiré. No discutí, no la forcé a ver su error. Me tragué mi rabia y mi decepción y permití que su versión de la historia se convirtiera en la verdad oficial. Dejé que la oportunidad de mi vida se escapara entre mis dedos porque me aterraba la confrontación con mi propia hija, otra capa de cemento sobre el muro de mi negación. De vuelta al presente, en el salón de fiestas, la humillación era un sabor metálico en mi boca. El personal del evento, con rostros compungidos, se apresuraba a recogerme, a preguntarme si necesitaba un vaso de agua, un médico. Pero yo no los veía. Solo veía a mi hija en el escenario, recibiendo los aplausos de su nuevo y joven equipo de marketing, un grupo de extraños con sonrisas depredadoras. Mi esposo, Ramiro, subió al escenario para abrazarla, posando para los fotógrafos de la sección de sociales que ahora disparaban sus flashes como si fuera una coronación. La traición se había convertido en un espectáculo, y yo era la única espectadora que no aplaudía. Bernardo llegó a mi lado como una sombra protectora, su rostro una máscara de furia contenida. Me tomó del brazo con una firmeza que me ancló a la realidad. «Vámonos de aquí, Altagracia. No tienes que presenciar esto. No mereces esto». Me dejé llevar. Mi cuerpo entumecido, mis piernas moviéndose por pura inercia. Pasamos entre las mesas de invitados que, de repente, encontraban fascinante el patrón de sus platos o el techo del salón. Susurraban a nuestras espaldas, sus palabras como el zumbido de avispas. La lástima es una de las formas más crueles de la humillación. Pero no me fui a casa. La idea de entrar en la casa que había construido, ahora ocupada por el enemigo, era insoportable. «A la oficina», le dije a Bernardo, mi voz un susurro ronco. Necesitaba enfrentar esto. Necesitaba respuestas.
Cuando llegamos al edificio de Sazones del Alma, nuestro edificio, las luces de la oficina principal del último piso estaban encendidas, una herida brillante en la oscuridad de la noche. Subimos en el ascensor en un silencio tenso. El único sonido era el zumbido del motor y el latido desbocado de mi propio corazón. La puerta de mi oficina, la que tenía la pesada placa de roble con mi nombre grabado, Altagracia Vázquez, fundadora, estaba abierta de par en par. Renata estaba sentada detrás de mi escritorio de caoba. Mi escritorio. El que me había regalado a mí misma después de nuestro primer millón en ventas. Hablaba por teléfono con los pies apoyados sobre la madera pulida, un gesto de profanación deliberada. Ramiro estaba a su lado, en la silla de visitantes, asintiendo a todo lo que ella decía, como un lacayo. Cuando nos vieron, la expresión de Renata se endureció, convirtiéndose en una máscara de impaciencia. «Luego te llamo», dijo al teléfono y colgó. «¿Qué estás haciendo aquí? La fiesta terminó. Tu fiesta terminó». «Esta es mi oficina, Renata. Esta es mi empresa», dije, y me sorprendió la fuerza que encontré en mi voz. Ella soltó una carcajada, un sonido feo, sin alegría. «Era tu oficina, era tu empresa. Te lo dije, mamá, eres obsoleta. Has sido relevada de tus funciones. Te sugiero que te vayas a casa y empieces a tejer o algo así. Disfruta de tu jubilación, ya no estorbes». «Renata, por el amor de Dios, esto es una locura», supliqué, girándome hacia Ramiro, buscando un vestigio del hombre con el que me había casado. «Ramiro, dile algo, hazle entrar en razón». Mi esposo desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Se aclaró la garganta, un gesto nervioso que lo delataba. «Altagracia, escúchala. Es por el bien de la familia. Renata tiene una visión, un plan. Ya has trabajado mucho. Es hora de que descanses». Sus palabras eran huecas, un guión patético que seguramente le había escrito su hija. Fue entonces cuando Renata hizo una seña con la cabeza hacia el pasillo. 2 guardias de seguridad que no reconocí, hombres grandes con uniformes grises y rostros inexpresivos, entraron en la oficina. Separaron a cada lado mío, una presencia amenazante y silenciosa. «No voy a ir a ninguna parte», dije, mi voz temblando por primera vez, no de miedo, sino de una rabia pura, incandescente. «Oh, sí que lo harás», dijo Renata con una calma aterradora. Se levantó y caminó lentamente hacia mí. Por un momento de locura, una parte estúpida de mí pensó que me iba a abrazar, a decir que todo era una broma terrible. En lugar de eso, extendió la mano y, con un tirón brusco, me arrancó el gafete de identificación del cuello. El plástico se rompió. «Ya no necesitas esto». Luego se dirigió a Ramiro como si fuera un perro. «Dale las llaves». Ramiro se acercó a mí, sus ojos suplicantes llenos de una autocompasión que me revolvió el estómago. «Lo siento, Altagracia, de verdad», susurró, mientras sus dedos torpes me quitaban el llavero de la mano. El llavero que mi abuela me había regalado, una pequeña pieza de plata con forma de chile, el que tenía las llaves de cada puerta, cada almacén, cada secreto de este edificio. Sentí como si me arrancaran un pedazo del cuerpo. «Acompáñenla a la salida», ordenó Renata a los guardias. «Asegúrense de que no se lleve nada». Me tomaron suavemente por los brazos. No me resistí. ¿Qué sentido tenía? Caminé por el pasillo que yo había diseñado, pasando junto a las fotos enmarcadas de nuestros premios, cada uno, ahora, un monumento a mi ceguera. Algunos empleados del turno de noche se asomaron desde sus cubículos, sus rostros una mezcla de shock, pena y miedo. La humillación era un manto pesado y sofocante. Era una reina exiliada de su propio reino,
escoltada por mercenarios contratados por la usurpadora. En la gran puerta de cristal de la entrada, antes de que me empujaran suavemente hacia la noche fría de Puebla, me volví para una última mirada. Renata estaba de pie en medio del vestíbulo, bañada por la luz de los focos, viéndose a sí misma reflejada en el cristal donde antes colgaba el logo que yo había diseñado. En su rostro no había ni una sombra de remordimiento, solo poder. Un poder absoluto y helado. Y en ese momento lo supe. No había perdido un negocio, había perdido a mi hija para siempre. El coche de Bernardo se sentía como una burbuja flotando a la deriva en el océano oscuro de la noche poblana. Las luces de la ciudad pasaban como estrellas fugaces a través de mis lágrimas, manchas borrosas de neón y farolas. No dije una sola palabra en todo el trayecto. ¿Qué podía decir? ¿Cómo ponerle nombre al abismo que se había abierto bajo mis pies? No fuimos a mi casa, la imponente residencia en la vista que habíamos construido con los primeros beneficios reales de la empresa. La idea de encontrarme con Ramiro y Renata allí, repartiéndose los despojos de mi vida, era físicamente insoportable. Fuimos al modesto pero acogedor apartamento de Bernardo en el centro histórico. Su hogar olía a café recién molido y a las páginas de libros viejos. Era un santuario de calma, de orden intelectual, un contraste brutal con el caos que reinaba en mi alma. Me sentó en su sofá de tela gastada, el que tenía la quemadura de un cigarrillo de sus años de estudiante, y me trajo una taza de té de manzanilla. Mis manos temblaban tanto que la taza tintineaba contra el plato, derramando un pequeño charco dorado sobre mis dedos. Bernardo se sentó en el sillón de enfrente. Su rostro, usualmente jovial y propenso a la risa, estaba marcado por una tristeza profunda y una ira que luchaba por contener. Se quedó en silencio durante largos minutos, un silencio respetuoso que me dio el espacio para romperme. Y me rompí. El llanto que había contenido durante horas brotó de mí en sollozos espasmódicos, un torrente de dolor, traición y una humillación tan profunda que quemaba. Lloré por mi empresa, por mi esposo, por mi hija, pero sobre todo lloré por la estúpida mujer que había sido, la madre ciega que se había negado a ver al monstruo que crecía a su lado. Cuando finalmente mis sollozos se convirtieron en hipidos temblorosos y agotados, él habló. Su voz era suave, pero cada palabra estaba afilada con la verdad que yo había pasado años evitando. Lo vi venir, hermana, dijo, y la ausencia total de un tono de «te lo dije» lo hizo aún más devastador. Lo vi venir desde que era una niña, y le perdonaste lo del mole, culpando a la adolescencia. Lo vi en cada capricho que le cumpliste, desde el coche deportivo que no merecía hasta el MBA que usó para aprender a despreciarte. Te lo advertí cuando se burló de Javier Montero y nos costó el mejor trato de nuestra historia, y tú dijiste que solo era ambiciosa. Se inclinó hacia adelante, sus codos sobre las rodillas, sus ojos fijos en los míos, obligándome a no apartar la mirada. Te lo he dicho de 1000 maneras, Altagracia. Te dije que estabas criando a una loba en tu regazo, alimentándola con tu propio corazón, esperando que se convirtiera en cordero. Pero las lobas no se convierten en corderos, solo se hacen más grandes y más hambrientas. Sus palabras eran cuchillos, pero no buscaban herir, buscaban cortar el tumor de mi negación. Me obligaron a enfrentar la verdad más dolorosa de todas. Yo era la arquitecta de mi propia destrucción. Mi amor incondicional, mi paciencia infinita, mi estúpida esperanza no habían sido virtudes. Habían sido el abono para la maleza venenosa que ahora me ahogaba. ¿Qué voy a hacer, Bernardo?
susurré, mi voz rota, apenas un hilo de sonido. Lo he perdido todo, mi negocio, mi casa, mi esposo. Mi hija, no has perdido el negocio, dijo él, su voz endureciéndose, volviéndose práctica. Te lo han robado, que es diferente. Hay leyes, hay opciones. Hizo una pausa. Y no has perdido a tu esposo. Ramiro se perdió a sí mismo hace mucho tiempo, el día que decidió que era más fácil vivir de tu éxito que construir el suyo. Se regaló a sí mismo a la primera que le ofreció una ilusión de poder. Y tu hija, suspiró, un sonido pesado, lleno de una tristeza antigua. La hija que tú criaste, la niña que amabas, quizás se perdió hace años, Altagracia, y tú no quisiste darte cuenta. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que yo había ayudado a iluminar con mi trabajo. Esta noche te permito que llores. Llora por todo lo que perdiste, por todo lo que te quitaron. Llora por tu ceguera si quieres. Es necesario. Saca todo el veneno. Se giró y me miró, y en sus ojos vi una chispa de la misma determinación de acero que yo creía haber perdido para siempre. Pero mañana, cuando salga el sol, te secas las lágrimas y te pones de pie. Porque la mujer que empezó a vender mole en la calle con una receta de la abuela y construyó un imperio, no se rinde. Esa mujer sigue ahí dentro, enterrada bajo el dolor. Y es hora de que despierte, es hora de que recuerde cómo se lucha. Esa noche, en la pequeña y silenciosa habitación de invitados de mi hermano, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro triunfante de Renata, escuchaba la risa hueca de Ramiro, sentía la humillación de ser escoltada fuera de mi propia vida. El dolor era una bestia física que me desgarraba por dentro. Pero entre las oleadas de agonía, las palabras de Bernardo resonaban como un tambor de guerra en la distancia. Y una nueva sensación, pequeña al principio, pero dura y fría como un trozo de obsidiana, comenzó a formarse en las cenizas de mi corazón. No era esperanza, aún no. Era furia, una furia pura, tranquila y terriblemente lúcida. La luz gris del amanecer de Puebla se filtraba por las rendijas de la persiana del apartamento de Bernardo, dibujando rayas de cebra en la pared. Me desperté con la sensación de haber sido atropellada por un tren de carga. Por un instante glorioso, un segundo de amnesia bendita, no recordé nada. Luego, como una avalancha, el peso de la realidad me aplastó contra el colchón, robándome el aire. El dolor seguía ahí, un inquilino sordo y pesado en mi pecho. Me levanté mecánicamente, me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña, ojos hinchados y enrojecidos, piel pálida y cerosa, una expresión de derrota tan profunda que parecía tallada en piedra. Bernardo ya estaba despierto, sentado en su pequeña mesa de cocina, con una taza de café negro y humeante esperándome. No hablamos mucho. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino denso, un espacio compartido de duelo y rabia. Él entendía que las palabras eran inútiles en ese momento. Después de unos minutos me pasó su tableta, su superficie fría al tacto. «Quizás no quieras ver esto», dijo en voz baja, casi una advertencia. Por supuesto que quise. La curiosidad humana es una forma extraña de masoquismo. Necesitaba ver la extensión del daño. Necesitaba tocar la herida para creer que era real. Abrí el navegador de Internet, mis dedos torpes tecleando el nombre de mi empresa. Mi ex empresa. El primer resultado era un comunicado de prensa oficial, publicado esa misma mañana.
Sazones del Alma anuncia una nueva era de liderazgo bajo la visionaria Renata Vázquez. La palabra visionaria me quemó los ojos. La nota estaba llena de la jerga corporativa que Renata adoraba, palabras vacías que había aprendido en Boston. Sinergias estratégicas, disrupción del mercado tradicional, optimización de la cadena de valor para maximizar el retorno de inversión. Era un lenguaje diseñado para borrar 30 años de historia, de Alma, y reemplazarla con un futuro frío, eficiente y anónimo. Pero no fue eso lo que me rompió. Fue cuando, con un presentimiento horrible, abrí la aplicación de Instagram. Renata, siempre tan consciente de su marca personal, ya había comenzado su campaña de tierra quemada. Había publicado una serie de stories. La primera era una foto de ella, sonriendo con suficiencia, sentada en mi escritorio, con los pies sobre la madera y el pie de foto, limpiando la casa. A veces hay que deshacerse de lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. #nuevo comienzo. #sazón global. Mi dedo tembló al pasar a la siguiente historia. Era un video. Un video corto, de apenas 15 segundos, grabado con un teléfono desde el otro lado de la calle. El sol de la mañana brillaba sobre la fachada de mi edificio. Y en el centro del cuadro, una imagen que no tenía sentido. Una grúa. Una enorme grúa amarilla, con una bola de demolición colgando de su brazo como un péndulo mortal. El video comenzó. La bola de demolición se balanceó hacia atrás, lenta, ominosa, y luego se estrelló con una fuerza brutal contra la pared, justo en el lugar donde, por 30 años, había estado el letrero original de Sazones del Alma. El letrero que yo misma había diseñado, basándome en la caligrafía elegante de la única carta que conservaba de mi abuela. Las letras de cerámica de Talavera, pintadas a mano por un artesano de Cholula, explotaron en una nube de polvo azul, blanco y amarillo. Vi mi nombre, el nombre de mi abuela, mi historia entera, convertirse en escombros y caer a la acera. El video, configurado para repetirse, comenzó de nuevo. El impacto, la explosión de color y polvo, la pared desnuda y herida, una y otra vez. Algo dentro de mí se quebró. Pero no fue un colapso de tristeza. Fue una fractura limpia, precisa, como cuando el hielo de un lago se parte bajo una presión insoportable. Todo el dolor inmenso, toda la humillación de las últimas 12 horas se drenó de repente de mi cuerpo. Y en su lugar, un frío glacial, una calma aterradora llenó cada fibra de mi ser. Ya no había lágrimas. Ya no había conmoción. Solo un silencio blanco y una claridad cegadora. Renata no solo me había robado el negocio, no solo me había echado de mi casa y de mi vida, estaba asesinando mi legado, estaba borrando mi existencia, azulejo por azulejo, con un placer sádico. Y en ese momento, mirando el video de la destrucción por 10ª vez, lo entendí. Mi lucha ya no era por recuperar lo que era mío. Eso estaba muerto. Mi lucha era para asegurarme de que ella no tuviera nada que destruir. La mujer que había construido un imperio no iba a pelear por las cenizas. Iba a quemar el resto del tablero de juego. Apagué la tableta y la puse sobre la mesa con una calma que sorprendió incluso a mi hermano. Lo miré. La mujer derrotada del espejo había desaparecido. En su lugar había una extraña con ojos de hielo. «Bernardo», dije, mi voz plana, sin emoción, el sonido de una sentencia. «Encuentra la tarjeta de Javier Montero, ahora». La mente humana es un archivo caótico y maravilloso.
Guardamos cosas sin saber por qué, pequeños fragmentos de conversaciones, una mirada fugaz, el tacto de una tarjeta de presentación. En ese momento de claridad helada, mi cerebro no rebuscó en el pozo del dolor. Activó su motor de búsqueda interno y se sumergió en su vasto archivo de información, buscando no consuelo, sino un arma. Y la encontró en el recuerdo de una humillación pasada. El recuerdo de la reunión con Javier Montero volvió a mi mente, pero esta vez con una nitidez casi dolorosa. Ya no lo veía a través del filtro de la vergüenza por el comportamiento de Renata. Lo veía como un estratega, como un igual. Recordé cada detalle de su presentación. No era solo un discurso de negocios, era una tesis sobre el valor intrínseco. Habló de la denominación de origen de nuestros chiles pasilla, del terroir de la mixteca poblana que influía en el sabor de nuestros tomates, de la narrativa de marca que yo había construido inconscientemente a lo largo de 3 décadas. Javier Montero, el supuesto enemigo, el dinosaurio corporativo, entendía mi empresa, mi alma, 1000 veces mejor que mi propia hija con su MBA. Recordé su frustración palpable cuando Renata lo insultó. No era la frustración de un hombre de negocios que pierde un trato. Era la frustración de un conocedor de arte que ve a un niño rayar una obra maestra con un crayón. Era la decepción de un hombre que había venido a hablar con un gigante y se encontró con una enana arrogante. Y entonces recordé el momento final de aquella reunión desastrosa, el momento que mi cerebro había decidido archivar por una razón. Mientras lo acompañaba al ascensor, mortificada, disculpándome por la insolencia de mi hija, él se detuvo. Puso una mano sobre mi brazo, un gesto de solidaridad inesperado y genuino. «Señora Altagracia», dijo en voz baja, asegurándose de que Renata, que se había quedado en la sala de juntas, no escuchara. «Sé perfectamente lo que tiene aquí. Es oro puro. Y sé lo que es luchar todos los días contra la gente que solo ve el precio de las cosas, pero es ciega a su valor». Me tendió su tarjeta personal, no la corporativa que su asistente repartía. Era de un cartón grueso, de color marfil, con su nombre y su número de celular personal grabados en un discreto relieve. Se sentía sólida, importante. Si algún día, continuó, sus ojos inteligentes fijos en los míos, se cansa de luchar contra los buitres, incluso los que anidan en su propia casa, mi puerta siempre estará abierta. No para una alianza, para un rescate. En aquel momento, sus palabras me parecieron amables, pero un poco presuntuosas. ¿Rescatarme a mí? ¿De qué? Sonreí cortésmente, agradecí el gesto y guardé la tarjeta en un bolsillo lateral de mi agenda de cuero con la intención de tirarla más tarde. Pero no lo hice. Por alguna razón, quizás un presentimiento, una intuición, la guardé. La metí en el compartimento con cremallera de mi vieja agenda, junto a recibos olvidados y una foto tamaño infantil de una Renata sonriente y de ojos inocentes que ya no existía. Un rescate, había dicho. La palabra resonó en mi mente ahora con un significado completamente nuevo y terrible. No era él quien me rescataría a mí del negocio, era él quien rescataría al negocio de mi hija. Y al hacerlo, me rescataría a mí de la carga de mi propio legado, un legado que se había convertido en un arma apuntando a mi corazón. Mi empresa, mi sueño, mi tercer hijo, se había convertido en el campo de batalla de nuestra guerra no declarada. Y yo no podía ganar esa guerra, no sin destruirme a mí misma o a ella en el proceso. Pero podía hacer algo que ella, en su arrogancia infinita, nunca, jamás esperaría. Podía rendirme, podía abandonar el campo de batalla, podía venderlo. Podía entregarle las llaves del reino a otro rey, uno que ella despreciaba profundamente, y sentarme a verla arder desde la distancia segura de mi exilio.
La idea era monstruosa. Era un acto de traición a mi propia historia, al alma de mi abuela, al futuro de mis empleados. Pero mientras el video de la bola de demolición destrozando las letras de Talavera se repetía en un bucle infernal en mi cabeza, la idea monstruosa comenzó a parecerse extrañamente a la única forma de justicia posible. No era una venganza caliente y pasional, era una amputación. Una cirugía radical y dolorosa. Cortar la parte enferma para salvar al resto. Y la parte enferma era la obsesión de Renata por poseer y destruir. La única forma de salvar el alma de Sazones del Alma era quitársela a quien ya no tenía una. Bernardo era metódico y eficiente, el contrapunto perfecto a mi torbellino emocional. Mientras yo me perdía en las profundidades de mis recuerdos, él ya había desarmado el pequeño estudio de su apartamento, buscando entre cajas de archivos viejos y agendas de años pasados. Después de 10 minutos de un silencio solo roto por el ruido de papeles, apareció en la puerta de la cocina con mi agenda de cuero del año anterior en la mano. ¿Es esta?, preguntó, su voz tranquila. Asentí, mi garganta demasiado seca para hablar. Me la entregó. El cuero gastado se sentía familiar y extraño al mismo tiempo, un artefacto de una vida que ya no era la mía. Con los dedos aún ligeramente temblorosos, abrí el compartimento con cremallera. Y allí estaba, junto a la foto descolorida de mi hija inocente, la tarjeta de Javier Montero. Se sentía pesada en mi mano, como una ficha de póker para la apuesta final y definitiva de mi vida. Puse la tarjeta sobre la mesa de la cocina. El número de celular personal, grabado en relieve, parecía mirarme, desafiándome. Tomé mi teléfono. La pantalla se iluminó con una foto de mi perro, un xoloitzcuintle viejo y leal que seguramente me extrañaba en la casa que ya no era mía. Marqué los primeros dígitos y me detuve. Una oleada de náuseas me recorrió, un vértigo repentino. ¿Qué estaba haciendo? Estaba a punto de llamar a un rival de negocios, a un hombre que mi hija consideraba el enemigo, para venderle el alma de mi familia. Estaba a punto de traicionar a cientos de empleados que habían confiado en mí durante décadas. Estaba a punto de destruir la herencia de mi hija, por muy cruel y malagradecida que hubiera sido. La imagen de una Renata de 5 años, con las manos manchadas de masa de mole, riendo a mi lado en la cocina, apareció en mi mente con una claridad insoportable. ¿Podía realmente hacerle esto? ¿Podía aniquilar su futuro por completo? ¿Qué clase de madre era yo? ¿Estoy a punto de destruir la herencia de mi hija?, susurré, la pregunta rasgando el silencio, dirigida más a mí misma, a cualquier Dios que estuviera escuchando, que a mi hermano. Bernardo, que había estado observándome en silencio desde el otro lado de la mesa, se acercó. Puso su mano grande y cálida sobre mi hombro, un ancla en mi tormenta. «No, Altagracia», dijo con una firmeza que cortó a través de mi pánico. «No estás destruyendo nada. La herencia ya está destruida. Ella la está quemando para calentarse las manos, para alimentar su ego. Tú vas a destruir el arma que ella usa para destruirte a ti y a todo lo que construiste con amor». Me miró a los ojos, su mirada seria y clara, obligándome a ver la verdad. Piensa en esto fríamente, como una mujer de negocios. Si vendes, ¿qué pasará? Javier Montero es un tiburón, sí, pero es un tiburón inteligente. Respeta la marca, sabe que ahí está el valor. Mantendrá a la mayoría de los empleados, a los buenos. Seguirá comprando a nuestros agricultores porque sabe que la calidad es la clave. El producto, el verdadero legado de la abuela, sobrevivirá. Pero si dejas que Renata siga al mando, ¿qué pasará?
Lo convertirá en un producto barato y sin alma, lleno de químicos para bajar costos. Despedirá a la gente de siempre para contratar a sus amigos inexpertos. Y llevará la empresa a la bancarrota en 5 años por su pura arrogancia. ¿Qué herencia está salvando entonces? ¿Un nombre en un edificio en quiebra? Tenía razón. Una razón fría, dura y brutal. Mi lealtad no debía ser hacia la usurpadora, sino hacia la creación misma, hacia la gente que dependía de ella, hacia el nombre de mi abuela. Respiré hondo, el aire llenando mis pulmones con una nueva determinación. El rostro de la niña sonriente en mi memoria fue reemplazado por el video de la bola de demolición. Marqué el resto de los números y, antes de que la duda pudiera volver a paralizarme, pulsé el botón de llamar. Sonó 1 vez, 2 veces. Mi corazón martillaba contra mis costillas. «¿Diga?», respondió una voz grave y familiar, con el ruido de fondo de una oficina ajetreada. «Señor Montero, habla Altagracia Vázquez», dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme, como si perteneciera a otra mujer, a una que no había pasado la noche llorando. Hubo un silencio al otro lado de la línea, lo suficientemente largo para que pudiera imaginar su sorpresa. «¿Señora Altagracia?», repitió, su tono cambiando de la eficiencia a la intriga. «¡Qué inesperado placer! ¿En qué puedo servirle?». «Quiero hablar sobre su oferta de rescate», dije, eligiendo la palabra deliberadamente, lanzándola como un guante. Otro silencio, esta vez más corto, cargado de entendimiento. «La escucho. No por teléfono, en persona, hoy mismo. Necesito total y absoluta discreción». «Entendido», dijo él sin dudar un segundo. «Le enviaré una dirección en 1 hora. Estaré allí. Vaya con cuidado». Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. El primer paso estaba dado. No sentí alivio, no sentí alegría, solo la sensación de haber saltado de un acantilado, sin saber si abajo había agua o rocas. Bernardo me apretó el hombro. «Bien hecho, hermana. Bien hecho». Mientras Bernardo y yo nos preparábamos para la reunión que cambiaría el curso de nuestras vidas, el mundo de Renata giraba a una velocidad vertiginosa, impulsado por el combustible de un ego descontrolado. Gracias a un par de llamadas discretas de Bernardo a sus contactos más leales que aún quedaban dentro de la empresa, como fantasmas en la maquinaria, obtuvimos un panorama claro y desolador de su breve y desastroso reinado. En menos de 24 horas había tomado una serie de decisiones que no eran estratégicas, sino simbólicas. Eran un manifiesto de su desprecio por todo lo que yo había construido. Su primera acción oficial, después de la demolición del letrero, fue despedir a Jacinta, mi leal jefa de cocina, y a otros 5 gerentes de área que llevaban más de 20 años conmigo. No les dio una razón económica. Los acusó públicamente en un correo electrónico enviado a toda la empresa de ser elementos resistentes al cambio y de fomentar una cultura de la nostalgia que impide la innovación. Los hizo salir escoltados por seguridad, con una caja de cartón en las manos, una humillación calculada para sembrar el miedo en los demás. Luego, convocó una reunión de emergencia con nuestros principales proveedores, los agricultores de chiles de la Sierra de Puebla, familias con las que yo había trabajado durante generaciones, creando lazos de confianza y apoyo mutuo. Les anunció, sin rodeos ni diplomacia, que sus contratos serían renegociados a la baja en un 30% de manera inmediata. «La lealtad es un concepto anticuado y poco rentable», les dijo, según nos contó don Porfirio, un anciano que había sido el proveedor de mi padre. «En el mercado global, lo que importa es el precio más bajo.
Si no les gustan mis términos, estoy segura de que encontraré a alguien en China o en la India que me lo dé. Los hombres y mujeres que eran la columna vertebral de nuestra calidad salieron de esa reunión con la cabeza gacha, traicionados y furiosos. Canceló el festival anual para los empleados y sus familias, un evento que yo organizaba cada año en los jardines de la planta para agradecerle su trabajo, calificándolo en un memorándum de gasto innecesario y populista que no contribuye al valor de las acciones. En su lugar, contrató a una firma de consultores de la Ciudad de México, amigos suyos de la universidad, por una suma exorbitante para que realizaran un rebranding estratégico y un análisis de redundancias, que era su eufemismo para planear despidos masivos. Las redes sociales de la empresa, antes llenas de fotos de nuestros artesanos y de los campos de chiles, se convirtieron en un desfile de su poder. Selfies en la sala de juntas con su nuevo equipo de jóvenes disruptores, fotos de maquetas de los nuevos empaques, unos diseños minimalistas y genéricos que podrían contener cualquier cosa, desde perfume hasta comida para perros. Cada publicación era una declaración, un clavo más en el ataúd de la identidad de Sazones del Alma. Bernardo recibió una llamada de uno de los gerentes de planta, un hombre bueno y trabajador. Nos contó con la voz quebrada que Renata había exigido que todos los empleados se dirigieran a ella como Miss Vázquez. Despidió a una secretaria con 15 años de antigüedad por llamarla Renata por costumbre. Estaba creando un régimen de terror. Se sentía invencible. Estaba convencida de que su MBA y su audacia eran suficientes para conquistar el mundo. No se dio cuenta, en su ceguera de poder, de que estaba demoliendo los cimientos de la casa mientras rediseñaba las cortinas. Creía que la marca era solo un nombre, un logo. No entendía que la marca era la confianza de los agricultores que nos daban sus mejores cosechas. Que la marca era la lealtad de los empleados que conocían los secretos de las recetas. Que la marca era el sabor auténtico que venía de la tierra y del tiempo, no de un laboratorio o de una presentación de PowerPoint. Cada noticia que recibíamos de su tiranía no hacía más que reforzar mi resolución. El dolor de madre se estaba desvaneciendo, reemplazado por la fría certeza de un médico que debe amputar una extremidad gangrenada para salvar la vida del paciente. Ella no estaba construyendo un futuro, estaba profanando un pasado. Y cada movimiento arrogante que hacía, cada empleado leal que despedía, cada proveedor que insultaba, solo la acercaba más al precipicio que yo, en secreto, estaba cavando bajo sus pies. Estaba tan ocupada mirando hacia la cima que no vio el abismo que se abría a sus pies, un abismo que yo estaba a punto de mostrarle. La dirección que Javier Montero nos envió era la de una notaría discreta en una zona de la ciudad que yo no frecuentaba, un edificio de oficinas de cristal y acero que parecía impersonal y frío. Bernardo condujo en un silencio tenso, sus nudillos blancos sobre el volante. Yo miraba por la ventana el paisaje urbano, pero no veía los edificios ni la gente. Veía 30 años de mi vida desvanecerse como el humo de un comal. Javier nos esperaba en una sala de juntas privada en el último piso. No había secretarias sonrientes ni café de cortesía. El ambiente era solemne, casi fúnebre. Él no vestía sus habituales trajes de poder, sino una camisa de cuello abierto, como si quisiera restar formalidad a un acto brutal. Sus abogados, 2 hombres de aspecto implacable con trajes idénticos, ya tenían los documentos extendidos sobre una mesa de cristal. «Señora Altagracia, Bernardo», dijo Javier a modo de saludo, su voz grave llenando la sala. «Gracias por venir.
Antes de proceder, mi conciencia me obliga a preguntar una última vez. ¿Está completamente segura de esto? Una vez que firme, no hay vuelta atrás. Levanté la vista de los papeles y lo miré a los ojos. Señor Montero, ayer por la mañana, mi hija demolió el letrero de la empresa, el que llevaba el nombre de mi abuela. Para ella, esto es solo un activo, una cifra en un balance. Para mí, era mi alma. Ya no puedo protegerla de ella, pero puedo protegerla para que no la destruya por completo. Sí, estoy segura, más segura que nunca. Asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que él ya sospechaba. Entendido. Mis abogados han redactado un contrato de compra-venta simple y directo, como solicitó. Adquiero el 95% de las acciones de Sazones del Alma S.A.D.C.B., que según los registros públicos están a su nombre como accionista mayoritaria y fundadora. El 5% restante pertenece a su hermano Bernardo. Miró a Bernardo, un gesto de respeto profesional. Si desea vender su participación, igualo la oferta en proporción. Si desea quedarse, será un placer tenerlo en el equipo de transición. Su conocimiento es invaluable. Bernardo me miró buscando mi aprobación. Yo asentí levemente. Me quedo, dijo Bernardo con voz firme. Alguien tiene que asegurarse de que el alma de esta empresa no se pierda en la transición. El abogado de Javier, un hombre con gafas de montura fina, nos explicó los términos legales con una voz monótona que contrastaba con la magnitud de la transacción. La cantidad era astronómica, mucho más de lo que yo hubiera pedido. No era el precio de mercado, era un precio que incluía una prima por el valor estratégico, por la historia, por la marca. Era una suma que me garantizaba no solo una jubilación tranquila, sino la capacidad de empezar 100 empresas más si quisiera. Incluía una cláusula de confidencialidad férrea que prohibía a cualquiera de los presentes revelar la transacción bajo pena de una demanda millonaria, hasta que yo diera la señal. Y una cláusula de poder inmediato, que le daba a Javier el control total y absoluto desde el momento en que mi firma se secara en el papel. El notario, un hombre mayor y solemne, entró en la sala. Verificó nuestras identidades, leyó los puntos clave del contrato en voz alta. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de mi vida anterior. Finalmente, deslizó el documento sobre la mesa hacia mí y me ofreció una pluma de tinta negra. Pesaba 1 tonelada. Miré el papel, mi nombre impreso en una tipografía elegante junto a la línea de firma. Altagracia Vázquez, propietaria y fundadora. Por última vez. En ese instante, no pensé en Renata, no pensé en Ramiro, pensé en mi abuela, con su rebozo y sus manos manchadas de chile, enseñándome a tostar las semillas de sésamo sin quemarlas. Pensé en mis primeros empleados, trabajando a mi lado en la cocina sofocante, riendo y sudando. Pensé en el rostro de don Porfirio, el agricultor, mostrándome con orgullo el primer chile pasilla de la cosecha. Un torrente de recuerdos, un río de 30 años, fluyó a través de mí. Lágrimas silenciosas, calientes, comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran de tristeza, eran de despedida. Recordé el video de la grúa, recordé la palabra artesanal escupida como un insulto. Recordé el rostro de Jacinta siendo humillada. El sacrificio era consciente, era doloroso, era el acta de defunción de mi sueño, pero también, y esto lo supe con una certeza absoluta en ese momento, era el certificado de nacimiento de mi libertad. Con una mano firme que no sentía mía, una mano que parecía pertenecer a otra mujer, una mujer más dura y más fría, firmé mi nombre en la línea punteada. Altagracia Vázquez.
La tinta brilló un instante bajo la luz antes de ser absorbida por el papel. El notario estampó su sello. El sonido fue seco, final. El sueño había terminado. La venganza estaba a punto de comenzar. Pasaron 2 días. 2 días que se sintieron como una eternidad, como el silencio denso y expectante que precede a una tormenta. Viví en una especie de limbo, oculta en el apartamento de Bernardo, desconectada del mundo exterior. No contesté las docenas de llamadas de amigos preocupados, ni leí los mensajes de parientes entrometidos que sin duda ya se habían enterado del golpe de estado en mi empresa. Solo esperaba. Bernardo actuaba como mi general de campo, mi enlace con el mundo exterior. Iba y venía, su rostro una máscara de seriedad, coordinando silenciosamente por teléfono con el equipo de Javier Montero, afinando los detalles de la operación. Renata, mientras tanto, estaba en la cúspide de su poder, embriagada por su victoria. El segundo día, como un acto final de profanación, cumplió su amenaza. Cambió todas las cerraduras de la oficina principal y revocó todas mis autorizaciones de acceso, tanto físicas como digitales. Bernardo, al intentar entrar por la mañana para recoger algunos documentos personales que había dejado atrás, fue detenido bruscamente por los nuevos guardias de seguridad en el vestíbulo. Le informaron, con una cortesía fría, que su acceso había sido revocado por órdenes directas de la nueva CEO, Miss Vázquez. Fue el último insulto, la última pieza que necesitábamos para justificar lo que estaba por venir. Fue la señal. Bernardo salió del edificio, se subió a su coche y llamó a Javier Montero. Solo dijo una palabra, su voz tranquila, pero cargada de una furia helada. Ahora. Esa misma tarde, a las 3 en punto, Renata había convocado a una reunión de emergencia con todo el personal directivo que quedaba, aquellos que habían sobrevivido a su purga inicial. Según la agenda que se filtró a Bernardo a través de un contacto leal, el propósito era doble: presentar oficialmente el desastroso y carísimo nuevo empaque y anunciar la primera ronda de despidos masivos bajo el eufemismo de reestructuración para la eficiencia. Iba a cortar la yugular de la empresa y llamarlo cirugía estética. Yo no estaba allí, por supuesto, pero Bernardo, que recibió los detalles de su contacto en tiempo real, me lo contó todo más tarde, pintándome la escena con una precisión cinematográfica que me permitió saborear cada segundo. Renata estaba de pie a la cabeza de la gran mesa de caoba, la misma mesa donde había insultado a Javier Montero, proyectando una imagen de poder y control absolutos. Llevaba un traje sastre de color blanco, como una especie de reina de las nieves corporativa, su cabello recogido en un moño tan severo que parecía doloroso. A su lado, Ramiro, su padre y mi ex-esposo, la miraba con una adoración patética, como un cortesano a su monarca. Sobre la pantalla gigante detrás de ella, los nuevos y horribles diseños de empaque brillaban con una luz estéril, prometiendo un futuro sin alma. Como pueden ver, decía Renata, su voz cortante, recorriendo los rostros nerviosos de sus subordinados, este nuevo diseño nos posiciona como una marca premium, moderna y global. Se acabaron las referencias folclóricas y anticuadas que nos anclaban al pasado. El futuro es limpio, es minimalista, es... No pudo terminar la frase. La puerta doble de madera y cristal de la sala de juntas se abrió de golpe, sin previo aviso, chocando suavemente contra los topes. Todos en la sala se giraron, sorprendidos por la interrupción. En el umbral, recortado por la luz brillante del pasillo, estaba Javier Montero. No venía solo. Como 2 sombras, estaba flanqueado por sus 2 abogados, los mismos hombres de rostro impasible y trajes caros de la notaría.
Entraron en la sala con la calma deliberada de un ejército que sabe que la ciudad ya se ha rendido, que solo queda la formalidad de plantar la bandera. La irritación cruzó el rostro de Renata como una nube de tormenta. «¿Montero? ¿Qué demonios haces aquí? Esta es una reunión privada para el personal de mi empresa. ¡Seguridad!», gritó, buscando con la mirada a los guardias que debían estar en el pasillo. Javier sonrió. Era una sonrisa sin alegría, una simple muestra de dientes, el gesto de un depredador que está a punto de cerrar la mandíbula. «No se moleste en llamar, señorita Vázquez. Sus guardias de seguridad ahora responden a mis órdenes. Y en cuanto a su pregunta, estoy aquí porque, técnicamente, este es ahora mi personal y mi empresa». Caminó lentamente, sin prisa, hacia la mesa. El sonido de sus zapatos italianos sobre el mármol era el único sonido en la sala. Los directivos presentes se encogieron en sus asientos, el aire de repente cargado de una tensión tan eléctrica que casi se podía oler el ozono. Renata lo miró, su arrogancia luchando contra una creciente y visible confusión. Ramiro parecía un ciervo atrapado en los faros de un coche, completamente paralizado. Javier Montero llegó a la cabecera de la mesa y, con un gesto teatral, dejó caer una pesada carpeta de cuero negro frente a la Renata. El sonido de la carpeta, al golpear la madera pulida, retumbó en el silencio mortal de la sala. «Creo que necesita leer esto», dijo Javier, su voz tranquila, pero resonando con una autoridad absoluta, antes de que continúe haciendo el ridículo. Renata miró la carpeta de cuero negro como si fuera una serpiente venenosa enroscada sobre la mesa. Por un instante, su orgullo y su arrogancia le impidieron tocarla. Era una afrenta a su autoridad recién adquirida. Pero la mirada de acero de Javier Montero y el silencio expectante de la sala la obligaron. Con un movimiento brusco, casi un manotazo, la abrió. Sus ojos, entrenados para devorar informes financieros y análisis de mercado, recorrieron la primera página. El encabezado oficial del notario público. Los nombres: Altagracia Vázquez, Javier Montero. Su ceño se frunció en una mueca de confusión. Pasó a la siguiente página, sus ojos moviéndose más rápido, buscando un resquicio, una explicación lógica a lo imposible. Su respiración, antes controlada y autoritaria, se volvió superficial. Vi, o más bien Bernardo me describió, un temblor casi imperceptible que comenzaba en sus manos, un temblor que delataba el pánico que ascendía por su garganta. «¿Qué es esta basura?», espetó, intentando mantener la compostura, pero su voz tenía un filo agudo de pánico que no pudo ocultar. «Esto es falso». «Es algún tipo de truco legal. Es un fraude». Levantó la vista, buscando apoyo en los rostros de sus directivos, pero solo encontró miradas de confusión y un miedo creciente. «Le aseguro que es perfectamente legal y vinculante», intervino uno de los abogados de Javier, el de las gafas de montura fina, su voz monótona y precisa, desprovista de toda emoción. «Es una copia certificada del contrato de compra-venta del 95% de las acciones de la sociedad anónima Sazones del Alma, firmado y sellado ante notario público hace 48 horas por la propietaria legítima y accionista mayoritaria, la señora Altagracia Vázquez». La sangre abandonó el rostro de Renata. Se puso tan pálida como el papel que sostenía en sus manos temblorosas. Se giró hacia su padre, sus ojos desorbitados buscando una negación, una explicación, cualquier cosa que desmintiera la pesadilla que se estaba materializando frente a ella. Ramiro solo la miraba a ella, su boca abierta en una O de pura idiota estupefacción. No tenía respuestas, nunca las había tenido. «¡No es posible!».
gritó Renata, su voz subiendo una octava, rompiéndose en el borde de la histeria. Ella no puede vender. Yo estoy al mando. El consejo me nombró. Javier Montero se rió. No fue una risa de alegría, sino una risa seca, cortante, el sonido del desprecio. Usted estaba al mando de una ilusión, señorita. El consejo del que habla consistía en usted, su padre que no es accionista, y 2 directivos a los que usted misma despidió. Su madre era la dueña del 95% de las acciones. Podía vender. Y lo hizo. La adquisición se completó legalmente ayer por la tarde. Sazones del alma, o como sea que planeara llamar a su proyecto global, ahora es una subsidiaria de propiedad total de Delicias Modernas. Javier comenzó a caminar lentamente alrededor de la mesa, como un lobo rodeando a su presa. Se detuvo directamente detrás de la silla de Renata, la silla que había sido mía. Se inclinó, su presencia llenando el espacio, su voz un susurro que, sin embargo, todos en la sala pudieron escuchar con una claridad aterradora. Así que, como nuevo propietario y director general de esta empresa, mi primera decisión ejecutiva es cancelar este desastroso rediseño de empaque. Hizo un gesto hacia la pantalla. Es una ofensa al buen gusto y a 30 años de historia de marca. Quiero los diseños originales de vuelta en producción para el final de la semana. Luego se enderezó. Su voz volvió a su tono normal, resonando en la sala con una finalidad ineludible. Y mi segunda decisión ejecutiva es terminar tu contrato. Estás despedida, Renata. Se giró hacia el resto del equipo, que miraba la escena como si estuviera viendo una película, una mezcla de terror y un alivio apenas disimulado. Para los demás, no se preocupen. Mi plan es restaurar la visión original de la señora Altagracia. Vamos a volver a la calidad, a la tradición y al respeto por nuestros empleados y proveedores. Los que compartan esa visión tienen un futuro brillante aquí. Los que prefieran la disrupción, dijo la palabra con un desprecio tan palpable que casi se podía tocar. La puerta es muy ancha. Renata se quedó paralizada por un segundo, su cerebro intentando procesar la aniquilación total de su realidad. Finalmente encontró su voz, ahora un chillido agudo. «¡No puedes hacerme esto! Llamaré a mi abogado, te demandaré». «Adelante», dijo Javier, encogiéndose de hombros con una indiferencia aplastante. «Puede pedirle que se reúna con mis abogados, quizás puedan discutir los términos de su finiquito, o quizás no, considerando que su nombramiento fue, digamos, irregular». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Y luego pronunció la frase que sellaría su destino. La frase que yo había imaginado una y otra vez en la oscuridad de mi exilio. La frase que era el epitafio de su breve y arrogante reinado. Ahora, si me disculpa, está ocupando mi silla. Yo soy tu jefe. El hechizo de poder de Renata se rompió en 1000 pedazos. La realidad, una realidad que ella se había negado a considerar, cayó sobre ella con la fuerza de la bola de demolición que ella misma había ordenado. Se levantó de un salto, su silla de cuero de alta gama se tambaleó y cayó hacia atrás con un ruido sordo. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora ardían con la locura impotente de un animal acorralado. «¡Tú no eres nadie aquí!», le gritó a Javier, su voz quebrándose en un sollozo de rabia. «Esta es la empresa de mi familia, mi abuela, mi madre, yo. Tú no perteneces aquí». Su madre, la dueña de esta empresa, decidió que usted tampoco pertenecía aquí. La corrigió Javier con una calma que era más cruel que cualquier grito.
Y ella, a diferencia de usted, sí tenía el derecho de tomar esa decisión. Fue una decisión de negocios muy sabia, en retrospectiva. Renata sacó su teléfono, sus dedos torpes y temblorosos intentando marcar un número. «¡Papá, haz algo!», le suplicó a Ramiro, quien seguía de pie junto a la mesa, completamente descompuesto, su rostro del color de la cera. «Diles que no es verdad. Llama a nuestro abogado, a Ricardo». Ramiro finalmente reaccionó, pero no con la fuerza que Renata esperaba. Se movió como un autómata, ajustándose el saco como si ese simple gesto pudiera devolverle algo de la dignidad que acababa de serle arrancada. «Esto es un ultraje», balbuceó, dirigiéndose a los abogados de Javier. Hay derechos, hay estatutos, no pueden simplemente llegar y... El segundo abogado de Javier, el que no llevaba gafas y no había hablado hasta entonces, dio un paso al frente. Su presencia era tan imponente como la de su colega. «Señor Vázquez», dijo, su voz profunda y sin inflexiones. «Hemos revisado el acta constitutiva de la empresa a fondo. Su esposa, la señora Altagracia Vázquez, figuraba como accionista fundadora con el 95% del capital y poder absoluto de decisión sobre la enajenación de sus acciones. Usted no figura como accionista, figura como un empleado con el cargo de asesor estratégico del consejo». Hizo una pausa y miró una hoja de papel en su mano. Cargo que, por cierto, también queda terminado a partir de este momento por decisión del nuevo propietario. Ese fue el golpe de gracia para Ramiro. Se tambaleó apoyándose pesadamente en la mesa para no caer. La ilusión de poder que había disfrutado a través de su hija se desvaneció en un instante, dejándolo expuesto como lo que siempre había sido: un cero a la izquierda, un consorte sin poder real. Renata, viendo que su padre era tan inútil como siempre, perdió el último vestigio de control. Se lanzó hacia Javier, con las manos hechas garras, sus uñas rojas listas para arañar, su rostro contorsionado por una furia primitiva. «Te arrepentirás de esto, Montero. Juro que te destruiré. Arruinaré esta empresa antes de dejártela a ti». Antes de que pudiera alcanzarlo, el jefe de seguridad personal de Javier, un hombre corpulento, con un traje que no lograba ocultar sus músculos y que había entrado silenciosamente en la sala, la interceptó. La tomó firmemente por el brazo, su agarre era gentil pero inamovible. «Señorita, por favor, acompáñeme, no hagamos esto más difícil». Fue entonces cuando la justicia poética, en su forma más pura, irónica y cruel, se manifestó. El guardia de seguridad que la tomó del otro brazo para ayudar a controlarla era el mismo guardia de la empresa que, 2 días antes, me había escoltado a mí fuera del edificio por órdenes de ella. Pude ver, o más bien, Bernardo me describió, la expresión en el rostro del hombre, una mezcla de incomodidad, deber y un destello casi imperceptible de satisfacción. Él evitó mirarla a los ojos mientras la sujetaba. La sacaron de la sala de juntas. Ella no se fue en silencio, luchó, gritó insultos, amenazas, promesas de venganza. Ramiro, completamente derrotado, un hombre roto, lo siguió como un perro apaleado, recogiendo el bolso de diseñador de Renata que se había caído al suelo. Mientras los arrastraban por el pasillo, pasaron junto a las oficinas de los directivos que Renata había despedido. Pasaron junto a la oficina vacía de Jacinta. Pasaron por el mismo camino de la vergüenza que yo había recorrido, pero el suyo era más ruidoso, más desesperado, más patético. La humillación ya no era mía, se la había devuelto, con intereses compuestos. En la sala de juntas, Javier Montero se sentó en la silla de la cabecera.
la que Renata acababa de abandonar. Se pasó una mano por el cabello, el primer gesto de cansancio que mostraba. Miró a los directivos que quedaban, que seguían en un estado de shock colectivo. «Bien», dijo, su voz tranquila y firme, cortando el aire tenso. «Ahora que hemos sacado la basura, pongámonos a trabajar. Tenemos una marca que restaurar». Pasaron 3 días. 3 días de un silencio glorioso y ensordecedor. El teléfono dejó de sonar con llamadas de amigos preocupados y mensajes de parientes entrometidos. El mundo parecía haber contenido la respiración, esperando el siguiente acto. Yo me quedé en el apartamento de Bernardo, un santuario de paz en medio de la tormenta que yo misma había desatado. Bernardo me mantenía informado, actuando como mi ministro de Exteriores. Javier Montero estaba cumpliendo su palabra al pie de la letra. Había recontratado a Jacinta y a los otros gerentes despedidos, ofreciéndoles no solo sus puestos de vuelta, sino una disculpa formal en nombre de la empresa y un aumento de sueldo como compensación por la humillación sufrida. Había cancelado los contratos millonarios con los consultores de Renata y estaba en proceso de renegociar, al alza, con nuestros agricultores de siempre, asegurándoles que la era del desprecio había terminado. Estaba sanando las heridas que Renata había infligido, una por una, con la precisión de un cirujano. La noche del tercer día, el timbre del intercomunicador sonó, un zumbido estridente que rompió la calma. Eran las 10 de la noche. Bernardo y yo nos miramos. No necesitábamos preguntar, sabíamos quiénes eran. Bernardo fue a la puerta y miró por la mirilla. Su rostro se ensombreció. «Son ellos», confirmó en voz baja, su voz teñida de desprecio. «No abras», le dije instintivamente. Mi primer impulso fue el de la autoprotección. Él se giró y me miró. «Tienes que hacerlo, Altagracia. No por ellos, por ti. Necesitas escucharlos una última vez, para cerrar el ciclo». Suspiré. Tenía razón. Era la última página de un capítulo terrible que necesitaba ser leído antes de poder cerrar el libro. Asentí. Se hizo a un lado y abrió la puerta. La imagen en el umbral era patética, una caricatura trágica de la pareja de poder que habían sido 3 días antes. Renata y Ramiro estaban allí, bajo la luz amarillenta y poco favorecedora del pasillo. Parecían náufragos, arrastrados por la marea. Renata ya no llevaba sus trajes de poder. Vestía unos jeans desgastados y una sudadera gris. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo desordenada y sus ojos, sin maquillaje, estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Ramiro parecía haber envejecido 10 años. Su postura estaba encorvada, su rostro pálido y demacrado. «Altagracia, por favor», comenzó Renata, su voz un sollozo ahogado, desprovista de toda su arrogancia anterior. «Tienes que arreglar esto. Fue un error, un terrible error. Habla con Montero. Eres la única a la que escuchará. Dile que fue un malentendido. Podemos devolvértelo todo». Me quedé en silencio, mirándola desde la seguridad del salón, a unos metros de distancia. El todo que ofrecía devolver ya no existía. Fue el turno de Ramiro, intentando jugar el papel de mediador, de padre de familia. «Hija, por favor, no seas así con tu madre», le dijo a Renata, y luego se dirigió a mí, su voz empalagosa y falsa. «Altagracia, mi amor, sé que cometimos un error terrible. Estábamos confundidos. La ambición nos cegó, pero somos una familia». «El dinero no puede separarnos. Piensa en todo lo que construimos juntos». La hipocresía de sus palabras, su intento de apelar a una historia que él mismo había ayudado a dinamitar, casi me hizo reír.
Entonces, la delgada capa de su frente unido se rompió. La desesperación dio paso a la recriminación. «Todo esto es tu culpa», le gritó Renata a su padre, su voz volviéndose aguda y estridente. «Tú me alentaste, tú me dijiste que tenía razón, que era mi momento, que mi madre era un ancla». «Yo solo te apoyé como un buen padre», replicó Ramiro, su voz temblando de ira y autocompasión. «Tú fuiste la que se volvió loca, la que insultó a Montero, la que trató a tu madre como basura. Destruiste nuestro futuro». Discutieron allí mismo, en el pasillo de mi hermano, olvidándose por completo de mi presencia. Se lanzaron acusaciones, revelando la fea y podrida verdad de su alianza, una unión tóxica de codicia y debilidad que ahora se desmoronaba bajo el peso del fracaso. Escuché sus gritos, vi su fealdad, y para mi sorpresa no sentí nada, ni rabia, ni pena, ni una pizca de satisfacción. Solo un vacío inmenso, una calma desoladora. La constatación de que estas dos personas, mi hija y mi esposo, durante más de 30 años, eran extraños para mí. El amor que una vez sentí se había secado por completo, dejando solo el polvo amargo del recuerdo. Finalmente, caminé lentamente hacia la puerta. No salí al pasillo. Me quedé en el umbral, una barrera invisible pero infranqueable entre su mundo de caos y mi nuevo mundo de silencio. Me miraron, su discusión se detuvo abruptamente. Sus rostros esperanzados, esperando algo de mí, un grito, un perdón, una negociación, cualquier cosa que los volviera a incluir en mi vida. Solo dije 2 palabras, mi voz tranquila y final. Se acabó. Y luego, con una calma que nunca pensé que poseería, cerré la puerta en sus caras. Escuché un sollozo ahogado de Renata al otro lado de la madera. Luego, el sonido de sus pasos vergonzosos alejándose por el pasillo. El ciclo estaba cerrado. El libro, finalmente, estaba sellado. Han pasado 3 meses. 3 meses de mi silencio que ha sido la música más hermosa que he escuchado. No volví a verlos ni a hablar con ellos. Bernardo me dijo, semanas después, que se fueron de Puebla. Ramiro se fue a vivir con su hermana a Veracruz, un exilio autoimpuesto. Renata, según supe por un conocido lejano, tomó un trabajo de bajo nivel en una agencia de marketing en Monterrey, usando el apellido de soltera de su madre, intentando borrar su conexión conmigo, la misma conexión que una vez intentó explotar. El dinero de la venta está en mi cuenta bancaria, una cifra con tantos ceros que parece irreal, abstracta. Podría viajar por el mundo en primera clase, comprar casas en cada continente, no volver a trabajar un solo día de mi vida. Mis amigos me instan a hacerlo, a disfrutar de mi libertad. Pero no hice nada de eso. Estoy en la Sierra de Puebla, en el pequeño y polvoriento pueblo donde nació mi abuela, un lugar donde el tiempo parece moverse al ritmo de las estaciones y no del reloj. El aire aquí es limpio y huele a pino, a tierra húmeda después de la lluvia y al humo de leña que se escapa de las cocinas de adobe. Usé una pequeña, casi insignificante, parte de mi nueva fortuna para comprar y restaurar la casa original de mi familia, una casa que estaba a punto de derrumbarse. La cocina es ahora el corazón de la casa, grande y luminosa, con un horno de leña reconstruido y paredes cubiertas de azulejos de Talavera que yo misma ayudé a colocar. No es un showroom de diseño, es una cocina de verdad, una que se usa y se mancha. No estoy sola. 2 veces por semana, esta cocina se llena de vida y de risas. He creado un pequeño taller,
una cooperativa para las mujeres jóvenes de los pueblos cercanos. Mujeres con manos fuertes y ojos brillantes, llenas de sueños y con muy pocas oportunidades. Mujeres que, como yo hace 30 años, tienen una receta familiar y la ambición de crear algo propio. Les enseño las recetas de mi abuela, sí, pero eso es solo el principio. Les enseño a calcular costos, a diseñar etiquetas en una computadora vieja, a crear un plan de negocios, a no tenerle miedo a los números ni a los hombres que les dicen que no pueden. No estoy construyendo un imperio, estoy plantando semillas en un jardín. Hoy, mientras una de mis alumnas más prometedoras, una chica de 19 años llamada Xochitl, perfeccionaba con una concentración feroz la técnica para tostar chiles sin quemarlos, me detuve un momento a observar. El aroma del mole comenzaba a llenar el aire, el mismo aroma de mi infancia, de mis inicios. Pero ya no era el olor del éxito o la ambición. Era el olor de la continuidad, de un legado compartido, no impuesto, un legado que ahora florecía en las manos de otras. Vendí un imperio, pero recuperé mi alma. Renata quería el mundo, quería ser global, y se quedó sin nada, ni siquiera el amor de su padre, que ahora la culpa de todo. Descubrió de la peor manera que cuando vendes tu alma, el mundo no es más que un desierto vacío. El verdadero legado no estaba en los edificios de oficinas con paredes de cristal, ni en las cuentas bancarias con cifras obscenas. Nunca lo estuvo. Estaba aquí, en esta cocina, en el aroma del chile y el chocolate mezclándose en una sinfonía perfecta. En las manos que enseñan con paciencia y en las que aprenden con avidez. En la dignidad del trabajo bien hecho y en la alegría de crear algo hermoso y bueno. Destruí mi creación para salvarme a mí misma, pero al hacerlo encontré algo mucho más valioso para crear. Algunos, al oír mi historia, dirán que fui una madre cruel y vengativa. Otros, que fui una mujer justa que reclamó su poder. Yo solo sé que, por primera vez en 30 años, no soy la CEO, no soy la jefa, no soy la visionaria. Simplemente soy Altagracia. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, soy libre. ¿Hice lo correcto? Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué hubieras hecho tú en mi lugar.